Agradecer a la plataforma contra las violencias de género la invitación a tratar este tema tan importante. En esta mesa hoy trataremos las políticas de refugio, de las políticas de refugio a la realidad de acogida, una mirada global de las vivencias y realidades de las mujeres en frontera y en destino. No sé si las personas que están arriba se pueden acercar un poquito más, para no tener tantas fronteras. Bien, somos conscientes de que en esta mesa nos falta la presencia de por lo menos dos ponentes, una que nos hable de la situación de la frontera sur y una que nos hable de la situación de México y la frontera con Estados Unidos, pero tenemos una representación muy importante de Palestina y de Colombia. Y una representación importante de mujeres de Guatemala que, como no pudieron estar con nosotras, nos han enviado un vídeo y en su momento lo presentaremos. Por estas personas que nos faltan en la mesa, queremos hacer un preámbulo antes de iniciar con las presentes en la mesa, y queremos decir que desde el entendido de que el refugio es un derecho humano y un deber de los Estados, la falta de protección de las mujeres en los conflictos armados, las guerras, los desastres naturales y las violencias por condiciones de género y otras causadas por el modelo económico y el modelo patriarcal obligan a millones de personas a salir de sus territorios, a cruzar fronteras, a atravesar océanos en busca de protección para sus vidas. En estos trayectos migratorios ocurren un sinnúmero de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Son muchas veces estas mujeres sometidas y obligadas a tener relaciones sexuales para asegurar una plaza, un pasaporte falso, comida para sus hijos, una carpa donde dormir o una manta para cubrirse del frío. Diversos estudios del CEAR, de Amnistía Internacional y otros organismos así lo confirman. Y en repetidas ocasiones ACNUR y la Comisión de Mujeres Refugiadas y Migradas Desplazadas por España lo han manifestado como un problema endémico que hay que darle urgente solución. Pues es una continua agudización de un drama humano sin precedentes que parece no terminar. Para el caso de lo que se ha llamado por aquí, por Europa, la crisis de los refugiados, personas de Siria, Afganistán, Irak, el sur de Marruecos, Libia, Mauritania, Palestina y otros países, la respuesta de Europa no se compadece con lo establecido en la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Convenio de Ginebra. Al contrario, la respuesta es endurecer los controles fronterizos en un ambiente de tensión y últimamente de abandono, lo que hace que los riesgos para las mujeres y las niñas se incrementen en un medio de una situación de tráfico y de criminalidad de trata de personas donde los traficantes hacen fiesta con la situación. Los datos de ACNUR muestran que más del 55% de las personas que llegan son mujeres. Y a la fecha pareciera que la crisis de los refugiados ha pasado de moda, ya no se habla de la situación. Este pasado 24 de octubre nos enteramos, porque estamos interesadas en la situación, pero pasó de manera desapercibida la reprobación de los ministros de Exteriores y de Interior aquí en España por el Congreso de los Diputados, dado el incumplimiento con la Unión Europea por su situación negativa y atención y reubicación de las personas refugiadas. España es el país que más ha incumplido. Se comprometió a atender 17.400 personas y solo ha atendido 1.900 personas. Y digo España porque es que esta política depende de España, no depende de Cataluña. Para aclarar, ¿no? Pero a este territorio también llegan personas solicitantes de refugio de otros países, de América Latina, por ejemplo. Muchos casos sin resolver, muchos casos sin dar respuesta desde hace años. Quiero decir que no existe, que España no tiene un derecho al refugio. Si lo tiene es un derecho en el papel, es un derecho vacío de derecho. No existe una política pública para un refugio digno. Yo misma tengo una solicitud desde 2007 por condiciones excepcionales y cuando voy a mirar cómo está mi proceso me dice que todavía está en trámite. Hace como 2 meses tengo ya la nacionalidad, pero mi proceso por condiciones excepcionales sigue en trámite. Una cosa que es bastante preocupante, ¿no?
Por otra parte, y para tener una mirada más global, nos hubiera encantado tener también en la mesa una persona que nos referenciara la situación de México. Hubo una persona hoy en el grupo de trabajo de México que tuvo una intervención muy interesante, que nos gustaría que si está en el público también pudiera tener por un momento el micrófono y nos pudiera comentar sobre la situación. Conocemos de México que suceden gravísimas violaciones sexuales en origen y que obligan a las mujeres a huir atravesando la frontera con Estados Unidos. Y en este recorrido siguen expuestas a violencias en tránsito y en destino, con lo que se llama sexo transnacional, caen en redes criminales de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y lo que hoy se llama sexo de supervivencia forzado. Esta situación también pasa con las mujeres en Colombia y otros países. Bien, ya sin más preámbulos, presentaré el caso de Palestina. Nos lo va a explicar la compañera Juana Ruiz Sánchez. Juana trabaja sobre el caso palestino desde 1993 y lo que ella hace es una coordinación de los comités de trabajo en salud, es autora de diversos artículos y revistas especializadas, es defensora de los derechos de las mujeres y los niños y las niñas en el conflicto con Palestina. Le damos la palabra entonces a Juani. Hemos dividido nuestro tiempo en 15 minutos para cada una. Marta, que más tarde la presentaré, y Betty, que soy yo, hablaremos del caso Colombia, y el tiempo de los 15 minutos nos lo dividiremos entre las dos. Y entre tanto, las mujeres de Guatemala nos envían un vídeo que pasaremos y también durará 15 minutos y tendremos un tiempo de 20 para preguntas. Y así vamos a cumplir con el tiempo. Gracias. Juani, tienes la palabra. Buena tarde, muchísimas gracias por esta invitación, por la plataforma. Una de las cosas que más orgullo siento es que Palestina siempre está en la palestra y que no somos las olvidadas a pesar de 70 años de lucha contra la ocupación israelí. Nosotros estamos dentro de esta plataforma gracias a la organización Elia, que nos está apoyando incondicionalmente a las mujeres palestinas por medio de unos programas. Yo soy madrileña, nací en Madrid, casada en 1985 con un palestino, por resumiros qué estoy haciendo aquí y quién soy. Y bueno, viví 7 años en la Franja de Gaza, a la que conozco muy bien, y luego ahora actualmente vivo en Bet Sahur, un pueblo de Belén, al lado, y desde el 93, como ha dicho mi compañera, trabajo en la Health Work Committee, que es una organización sanitaria bastante grande, que nos ocupamos de todos los temas de salud y programas sociales. Uno de los programas más importantes que nosotros abarcamos y que fuimos prácticamente creadoras de él fue el programa de salud, el salud de mujeres, es decir, entrar dentro de la violencia y dentro del conflicto de las mujeres en Palestina y especialmente la mujer árabe. Y quiero decir que también me siento muy orgullosa de ser representante, a pesar de ser madrileña y occidental. Represento aquí a la mujer árabe, mi amiga, compañera, familia. Tengo una hija preciosa que es árabe, por lo tanto para mí es un orgullo ser su voz, cosa que ellas desde allí es muy difícil que puedan venir a exponer todas las vicisitudes y problemas que ellas cada día y sucesivamente desde hace 70 años están pasando. Y exponiendo nuestro trabajo de la HELC, somos una de las pioneras en los programas de salud de mujeres. Hay que concertar que la sociedad árabe, y en la que yo vivo, es tremendamente conservadora y patriarcal, y por lo tanto la lucha de la mujer siempre dentro de la ocupación israelí se ha considerado como algo de segunda clase o simplemente que no se le ha dado la suficiente importancia. Pero esto, las mujeres árabes no lo han permitido nunca, y desde 1920 han sido las pioneras en crear comités de mujeres, es decir, llevan más de 100 años creando sucesivas organizaciones para la defensa de la mujer en todos los aspectos, tanto sociales, económicos como personales. Por lo tanto, nosotros hemos sido esas sucesoras de estas mujeres combativas que desde hace muchos años están dentro de una lucha y que no son visibles, pero que están ahí, que son la columna vertebral de la resistencia palestina y de la población que tanto sufre cada día.
Nosotros dentro del programa de mujeres, como era muy difícil hablar, allí es muy difícil hablar de violencia sexual, ya que generalmente eso es como un pequeño tabú, y por dos situaciones. Primero, porque ser violada o acosada sexualmente en un país árabe supone a lo mejor que te consideren luego como un crimen de honor, es decir, tu propia familia puede tener el derecho a matarte. Por lo tanto, la mujer, hasta que ha dado el paso de denunciar sus propios problemas personales dentro de su entorno familiar y personal, ha costado muchísimos años. Nosotros comenzamos a dar este proyecto desde el año 1997 y empezamos poquito a poquito dentro de nuestras clínicas y poniendo ginecólogas o médicas, porque ellas tienen esa confianza más hacia confesar o simplemente confiar sus problemas a una mujer. Y detectamos que había muchos problemas que ellos no visibilizaban. Entonces nos pusimos en contacto, nuestra organización, con comités de mujeres palestinas que hay en todos los pueblos, ciudades, porque cada una tiene una ramificación, y empezamos a hacer campañas de poco a poco. Primero empezamos con planificación familiar, porque había una media de 9 a 10 hijos, para bajarlo un poco. Es decir, que no hubiera ese trabajo intensivo de la mujer de estar siempre embarazada y que ocasionaba muchos problemas de salud. Segundo, empezamos a poner cuidados pospartos, presparto. Luego empezamos a trabajar ya un poco más de que los matrimonios no fueran con niñas, porque a veces los matrimonios se hacían con 14, 15, 16 años. Entonces intentamos, al mismo tiempo de que había la revolución o intifada en Palestina, o los comités de mujeres empezaron a empujar en el sentido político de entrar en la política y en el Parlamento. Es decir, la lucha era por las dos bandas. Estos comités de mujeres consiguieron que en las últimas elecciones, que fue en el 2006, hubiera un cupo de un 30% de mujeres, cosa que era un caso especial de conseguir poder de las mujeres dentro de la política. ¿Por qué? Para conseguir más mejoras dentro de la ley que imperaba antiguamente la mujer. Es decir, yo cuando llegué a Palestina hace 32 años que llevo allí, a mí, si quería sacar a mis hijos del país, tenía que ser con el permiso de mi marido. No podía tener un pasaporte sin el permiso de mi marido, no podía tener. Todo eso, a partir de unos años, se fue cambiando. Actualmente tienen libertad de realizar sus pasaportes, sacar a los hijos, no hay las herencias, la ley del divorcio. Es decir, las leyes han ido mejorando mucho gracias al empuje de estas mujeres. Lo que pasa es que últimamente, a causa de que el Parlamento no trabaja, muchos de los diputados están en la cárcel y las leyes no han vuelto a trabajarlo, el Congreso, nuestras reivindicaciones como mujeres han sido paralizadas e incluso nos acusan de ser unas egoístas y de que nuestros problemas son minoritarios comparado con la ocupación. Cosa que cuando hay resistencia y cuando hay un problema, la mujer es la que está en la primera puente de batalla. Hay que decir que los israelíes también están ahora mismo en su centro de mira hacia las mujeres palestinas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque somos las que realmente soporta todo el peso de la resistencia y como tal hay que debilitarla. Por lo tanto, los problemas de salud en relación con todo lo que es eso nos lo ocasionan a nosotros. ¿Cómo? Acoso, detenciones, torturas, violaciones, acoso sexual y encarcelamiento de mujeres, si acaso hay alguna que es política o reivindica. Por lo tanto, voy a dar unos datos, no soy muy dueña de muchos datos, tampoco me gustan las estadísticas porque pienso que parece que somos números nada más y nosotros no somos números, somos mujeres, somos personas y por lo tanto, pero bueno, es importante. En los últimos 10 años el encarcelamiento de mujeres por la parte israelí han sido de casi más de 2000.
Desde que llevamos de 70 años de ocupación, en las cárceles israelíes han entrado 850.000 personas, es decir, entre ellos hombres y mujeres. De ellas han quedado discapacitadas cerca de 70.000. Las mujeres están sufriendo un retroceso ahora por causas que son desconocidas, con un aumento de cáncer muy elevado. Y por lo tanto la mortalidad cada día es más fuerte dentro de Palestina de la mujer. Las causas, pues muchas: mala alimentación, nutrición, acoso, abortos, maltrato. Una cosa que últimamente también ha subido es la violencia de género. Por eso las organizaciones que, gracias a estas aquí por lo menos en Cataluña, que nos han conseguido fondo y con las que trabajamos, desde los últimos 2 años estamos trabajando para mejorar, porque hemos detectado un 60% de violencia de género dentro de Palestina, cosa que ese dato era auténticamente escaso dentro de la sociedad palestina. Ante eso, pues estamos haciendo campañas y también estamos denunciando el acoso y tortura en en Europa, en Estados Unidos, en todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, e incluso en el Tribunal de la Haya, donde hemos puesto denuncias. Raji Sourani es un abogado defensor de derechos humanos de Gaza, que ha interpuesto una denuncia en el Tribunal de la Haya para denunciar la violación continua de derechos humanos hacia la población palestina por parte de los militares israelíes. Otro dato importante es en que la última incursión en Gaza, en 2014, las operaciones israelíes mataron cerca de 2.000 personas, entre ellos 700 menores de 12 años, y en el que lo que más fue a la población femenina, es decir, murieron cerca de 500 mujeres. Este dato no lo han dicho en ningún sitio, pero es que ellos consideran que la mujer es el complemento más fuerte para el colonialismo para que no tengan hijos y la demografía sea menor que la israelí. Últimamente todas las organizaciones en Jerusalén, en Gaza, en Cisjordania, todas las nuestras, la nuestra tiene prohibido trabajar en Jerusalén por el Estado israelí, porque dice que hacemos actividades terroristas, y como tal nos prohíben proteger la salud de nuestros niños y nuestras mujeres en Jerusalén. Seguimos haciéndolo, a pesar de, digamos, por la puerta trasera, y aparte de ello estamos intentando rebajar un poco la disminución de la mortalidad femenina. Somos el 4º país con más cáncer de mujer en el mundo, y por lo tanto es una lucha, y esa lucha nos la compone la ocupación, y la base de la ocupación es el acoso continuo a la población femenina. Pero esto no solo es en Palestina, sino por un dato que os voy a decir ahora: Oriente Medio ahora mismo contiene más de 15 millones refugiadas. De ellos son 3 millones palestinas, 2 millones son sirias, 1,5 millones son iraquíes, 50.000 libios. Estos datos son espeluznantes, y eso es lo que hablaba ella de la inmigración. Y los más vulnerables son los niños y las mujeres que están siendo niños raptados para tratamiento y cogerles órganos para trasplantes de órganos, y las mujeres para prostituirlas o el dato que ayer oímos de 29 mujeres nigerianas que rescataron dentro del mar Mediterráneo. Creo que más crimen que el fallo de ver personas humanas a las que le estamos dejando morir en esas circunstancias es realmente dramático. No quiero alargarme más porque creo que tengo solo 15 minutos, podría estar aquí mucho tiempo. Quiero agradeceros a todos, estoy muy orgullosa de toda la gente que ha venido. Y ¿Te queda todavía un poquito? Me queda un poquito. Yo te avisaré. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo dejamos así, y luego si hay preguntas, mejor el coloquio y todo lo que queráis saber sobre Palestina y sobre nuestras mujeres, yo estoy dispuesta a contaros todo lo que tenga en mi mano.
Gracias, Juani. Para el caso de Guatemala, contamos con la participación de Ana Silvia Monzón. Ella es representante de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que trabaja en Guatemala. Como no pudimos tener la presencia de ellas aquí, ellas nos enviaron un vídeo que pronto visualizaremos. Ana tiene un currículum muy amplio que fue difícil condensarlo. Ella es socióloga, investigadora, comunicadora social y feminista. Es doctora en Ciencias Sociales del posgrado de Flaxo, Guatemala. Es docente e investigadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, consultora en organismos internacionales y actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismos en Flaxo, con sede en Guatemala. Es así que los invitamos entonces, los y las invitamos a ver el vídeo de las mujeres de Guatemala. Mi nombre es Ana Silvia Monzón, soy socióloga y comunicadora feminista del Centro de Estudios de las Mujeres y Feminismos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión quiero compartir algunos aportes relacionados con la violencia sexual contra las mujeres en Guatemala. ¿Por qué ocurre esta violencia sexual en nuestro país? Diversos estudios ya han planteado cómo la violencia sexual en nuestro país es parte de la historia. Recordemos que la invasión española surgió de manera violenta y se perpetró en los cuerpos de las mujeres indígenas. Ese sería el antecedente más lejano que tenemos en la historia de violencia sexual contra las mujeres. Los más de 3 siglos de colonialismo también se ensañaron en los cuerpos de las mujeres. Y todos los periodos históricos que han venido desde entonces nos muestran cómo la violencia contra las mujeres en general, expresada tanto a nivel económico como social, político y particularmente sexual, la podemos rastrear a lo largo de la historia. ¿Y por qué ocurre? Como sabemos, y esto es un aporte del feminismo a nivel mundial y de los estudios que también se han realizado en nuestro país, la violencia contra las mujeres es uno de los pilares del patriarcado. La violencia contra los cuerpos de las mujeres unido a la apropiación del producto del cuerpo de las mujeres, que tiene que ver con su trabajo y también con sus hijos e hijas. Esa es la base de la violencia sexual contra las mujeres. Y va adquiriendo distintas expresiones en distintos momentos de la historia. En la historia reciente, que vamos a situar en la segunda mitad del siglo XX, nuestro país sufrió una nueva invasión, esta vez en 1954, cuando Estados Unidos interviene junto a personas organizadas aquí en Guatemala y corta de tajo lo que se llamó la década de la primavera. Y se llamó así porque en nuestro país ha habido una sucesión de regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales. Y en 1944, con una revolución donde participó el pueblo entero, se había logrado inaugurar una forma de gobernar que realmente pusiera en el centro a las personas. Durante 10 años hubo 2 presidentes, el presidente Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, que realmente le dieron a nuestro país un impulso en materia de políticas centradas en las personas, la seguridad social, un nuevo código de trabajo, que son realmente lo único que tenemos todavía que nos sostiene como trabajadoras, trabajadores, como ciudadanas y ciudadanos. Fue en ese momento que se reconoció el voto para las mujeres, fue en ese momento que se empezó a crear las condiciones para que, por ejemplo, cambiara la concentración de la tierra, y esa fue de hecho una de las razones de la invasión. Entonces, a partir de esa invasión en 1954, es que nuestro país entra en lo que después se ha denominado el conflicto armado interno, que tuvo una culminación
trágica, violenta y cruel en los años 80. Sin embargo, desde 1954 se empezaron a cerrar las posibilidades para la expresión de la ciudadanía. Cualquier intento de organización, cualquier voz disidente, cualquier voz crítica era inmediatamente tildada de comunista, y estábamos en ese momento en la Guerra Fría, y entonces eso bastaba para que las personas y los grupos sufrieran persecución, exilio o muerte. Y eso fue una constante en la historia desde 1954 hasta los años 90. En 1960-70, cuando también empezó a surgir la guerrilla en nuestro país, esta situación se agudizó. El Estado de Guatemala empezó a adoptar una política contrainsurgente que era estatal, y en el marco de esa política contrainsurgente, de la Guerra Fría y de los intereses a nivel geopolítico, nuestro país realmente sufrió las desapariciones forzadas, masacres, genocidio, como se ha demostrado ya en los tribunales. Ese es el contexto de la violencia sexual contra las mujeres. Y son los cuerpos de las mujeres esa última frontera donde se ejerce la violencia tanto del Estado como de la sociedad. Son los cuerpos de las mujeres indígenas, de donde surge el mestizaje, que también es como una herida histórica que no logramos sanar. Son los cuerpos de las mujeres, niñas, indígenas, mestizas, que durante la colonia no solamente muchas eran sometidas a esclavitud sexual, sino también eran esos cuerpos los que trabajaban y tenían que dar un tributo o tenían que trabajar en las casas patronales. Son los cuerpos de las mujeres los que en todas las épocas de dictadura e incluso de democracia son víctimas de abuso sexual, de violación, y en el marco de lo más agudo de la guerra, de lo que se denomina el conflicto armado interno, como decíamos en los años 80, son los cuerpos de las mujeres indígenas los que fueron violados como parte de la estrategia de guerra. Esto ya ha sido demostrado, hay peritajes que lo respaldan, y son de nuevo esos cuerpos de las mujeres, en este caso la mayoría indígenas, aunque también mestizas, muchas mujeres universitarias, muchas mujeres sindicalistas, las que de nuevo son violadas, muchas tienen que salir al exilio, muchas también son desaparecidas, y todo eso hace que los cuerpos de las mujeres sigan en la disputa social simbólica en nuestro país. Y los cuerpos de las mujeres siguen siendo violentados aún en esta época de paz. De hecho, podríamos afirmar que las mujeres en Guatemala vivimos en una posguerra y en una pospaz. En 1996 ciertamente se firmaron los acuerdos de paz. Han pasado 20 años. Estamos en un periodo ahora que yo le denominaría de la pospaz, porque ya ese efecto de alegría, incluso porque se había terminado la guerra, ya concluyó. Las condiciones en nuestro país no han cambiado, al contrario, se han agudizado tanto la concentración del uso de los recursos como el despojo, y eso lo estamos viendo nuevamente. Hay nuevos desalojos, nuevamente las familias indígenas, en este caso del área quechí, en las Verapances y en Izabal, recientemente fueron desalojadas, y de nuevo son esos cuerpos de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, de ancianas y ancianos que están sufriendo la violencia institucional, la violencia estatal. Las mujeres vivimos en nuestro país, como se ha evidenciado ya de muchas maneras, un continuum de violencia. Un continuum que tiene que ver con una violencia sutil hasta llegar al feminicidio. Una violencia que se expresa desde
desde antes de nacer, porque se prefiere que nazcan niños y no niñas, cuando naces, cuando creces, porque no tienes las condiciones, y además cada vez es más evidente, y los datos nos lo están indicando, que las niñas más pequeñas están siendo abusadas. Tenemos un número de embarazos y maternidades forzadas que, según el Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia de CIPRODENI, por ejemplo, indican que solo en el 2017 39 niñas de 10 años han dado a luz. Esto en una sociedad que se precia de democrática, que se precia de defensa de los derechos humanos, es inadmisible. De nuevo, entonces, son los cuerpos de las mujeres, y más el de niñas y niños, los que están sufriendo esa violencia ya institucionalizada. Y decimos institucionalizada porque, a pesar de que hay un marco legal, a pesar de que el país ha ratificado una serie de normativas a nivel internacional, la violencia no cesa. Es una violencia silenciosa muchas veces, porque esos 39 casos de niñas esconden muchísimas más que no llegan a un embarazo, no llegan a un parto, pero que están ahí, que siguen siendo violadas y abusadas, y que por la forma como se manejan las relaciones familiares, esto se oculta, y esto es como un secreto, es un secreto a voces. Entonces, los cuerpos de las mujeres, como decía al inicio, son esa última frontera, y ahí es también donde está la defensa que las mujeres estamos haciendo para no seguir siendo violentadas, exiliadas, desaparecidas, asesinadas. ¿Cómo esta violencia sexual, pero que no se puede explicar sin la violencia institucional, simbólica, epistémica, económica y política en nuestro país, tiene impacto también en las migraciones, en la movilidad de las niñas y de las mujeres? Nuestro país es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Solo para el 2017 hay un cálculo de que 3 millones de guatemaltecas y guatemaltecas están en Estados Unidos, que es el destino principal de la migración internacional. Aunque las cifras oficiales digan que solamente es 1 millón, de hecho el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores maneja la cifra de 2 a 3 millones de migrantes en condición indocumentada. Y también tenemos la situación que ha afectado particularmente a las niñas y adolescentes de lo que se llamó la crisis del 2014, cuando miles y miles de niñas y niños no acompañados fueron retenidos en la frontera con Estados Unidos. A partir del 2014 ha habido entonces un especial interés en darle seguimiento a la situación de miles de niñas y niños que viajan a Estados Unidos no acompañados. ¿Y por qué razones? Migran por la violencia, tanto a nivel familiar como en su entorno inmediato, por la violencia social, porque muchas veces se ven atrapados y hay pandillas que quieren reclutarlos para el crimen organizado. También hay muchos casos de reunificación familiar, pero que se dan también porque las familias que han migrado tienen muchísimo miedo de que sus hijas e hijas sigan viviendo en estas condiciones de tanta violencia y de tanta precariedad en nuestro país. Solo en este año han sido repatriados casi 3,000 niñas y niños desde México. México se ha convertido en una frontera en la lógica de la seguridad que impregna la política migratoria estadounidense, que, como sabemos, desde el 2011, con el ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos fue cerrando cada vez más sus políticas migratorias, y en el caso de nuestra región, México se ha convertido como en el muro de contención de la creciente migración tanto de Guatemala como de Honduras y de El Salvador, que son 3 países que Estados Unidos ha denominado el Triángulo Norte,
que además, déjenme decirles, es una denominación militar. Este Triángulo Norte, entonces, por las condiciones de pobreza cada vez más agudas, por las condiciones de violencia que impactan en las familias, pues son las causas que están provocando una mayor migración. En el caso de las mujeres, de esos 3 millones, casi 30% son mujeres. Y las mujeres migrantes también lo hacen, al igual que niñas y niños, por las condiciones económicas, por las condiciones de violencia, y eso de alguna manera implica que ellas migran en un cuerpo femenino que también está expuesto y es más vulnerable a situaciones de violencia, trata de personas, explotación laboral y sexual. Muchas incluso tienen la práctica de tomar anticonceptivos antes de emprender el camino migratorio, porque ya han asumido como una condición del viaje que van a ser violadas en el camino en algún momento. No se tienen datos exactos de esta situación, muchas no denuncian, tienen miedo también de acudir a las autoridades, y eso hace entonces que el camino migratorio, que se ve como una salida, sea un camino que esté plagado de muchas amenazas para las mujeres. Como ya indicaba, los países con sus políticas más abiertas o más cerradas relacionadas con las migraciones se van convirtiendo en cómplices de la perpetuación de la violencia contra las niñas, niños y mujeres, y también los hombres, pero en este caso estamos enfatizando en las niñas y en las mujeres. No solo las condiciones de los países de origen que expulsan cada vez más a miles de personas porque no encuentran las oportunidades y las posibilidades de desarrollo en su propio país, sino también los distintos países donde tienen que pasar en su camino migratorio. Y como ya decía, México se ha constituido en este muro de contención. La frontera sur es una frontera cada vez más hostil para las y los centroamericanos, y particularmente para las y los guatemaltecos. En todo el camino migratorio hay una violencia ejercida por autoridades que ha sido denunciada en varias oportunidades, de manera que se van convirtiendo, como ya decíamos, en cómplices de esa violencia. Las mujeres ni niñas migran muchas veces por violencia, no necesariamente sexual o física, pero sí económica, y se enfrentan a esas condiciones de violencia durante el camino sin que se observen las medidas mínimas humanitarias que están también contenidas en los convenios de derechos humanos. Los países no están haciendo caso de esta obligación, y al no atender o atender de manera inadecuada a las y los migrantes, están siendo entonces perpetuadores de la violencia de todo tipo contra los cuerpos de las niñas y niños que migran. Las mujeres ante estas situaciones hemos venido haciendo esfuerzos para contrarrestar, para visibilizar, para denunciar esta violencia contra las niñas y las mujeres. Hay organizaciones en Guatemala, particularmente como Mujeres Transformando el Mundo, UNAMG, también ECAP, que es una organización mixta, y organizaciones como el sector de mujeres, que son las más conocidas, la Red de la No Violencia contra las Mujeres, y muchas otras que desde sus distintos ámbitos y énfasis y agendas están haciendo primero un diagnóstico permanente, un seguimiento de las situaciones a las que se ven enfrentadas las niñas y las mujeres en nuestro país. Sin embargo, eso no es suficiente. Se necesita muchísimo más para poder atender, para poder enfrentar esa situación que cada vez nos rebasa más. El Estado en
en lugar de tomar las medidas para cumplir lo que constitucionalmente está previsto, y es que se organiza para el bienestar común, lo que vemos son medidas del Estado que no están dando las condiciones, ni siquiera mínimas, de educación, de salud, de empleo, de participación, para que las niñas y las mujeres realmente tengan una vida plena. Nos encontramos más bien con un Estado indolente, con un Estado que está ignorando sus compromisos, de manera que está cerrando las posibilidades, y esto nos parece muy grave, cerrando las posibilidades para que las niñas y las mujeres realmente vivan vidas libres de violencia y vivan vidas plenas. Las estrategias de resistencia de las mujeres también incluyen poner el cuerpo en la defensa del territorio, en la defensa de las comunidades ante el avance de las empresas transnacionales que están impulsando los monocultivos, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto. Todo esto está generando nuevamente condiciones de violencia extrema que está poniendo en riesgo los cuerpos y las vidas y el futuro de las niñas y las mujeres en Guatemala. Queremos enviar un saludo desde nuestro país para todas las personas que están escuchando y compartiendo estas preocupaciones, y esperamos hacer estos aportes y nuestra convocatoria a que nos unamos desde donde estemos para luchar contra la violencia contra las niñas y las mujeres. Bueno, agradecer desde aquí a las compañeras de Guatemala y también a las compañeras mujeres de Guatemala que existen aquí en este territorio y que tienen sede en Madrid. Y hoy nos acompaña también Magda, una miembro activa de este grupo, que también acompañó la discusión esta mañana en el grupo de trabajo sobre violencia sexual. Bien, para el caso de Colombia contamos con la presencia de Marta Lucía Ramírez, Rojas, es una líder comunal, defensora de derechos humanos que generosamente nos compartirá su relato como víctima de violencia sexual en territorio colombiano, y ahora Marta está en refugio temporal. Marta vive en Valencia, está en un programa que existe en Colombia para defensores y defensoras que se llama Somos Defensores, que tiene un convenio con Amnistía Internacional y es un programa de refugio temporal. Yo, Betty, haré la introducción sobre el contexto y entre las dos cumpliremos el tiempo preciso que nos corresponde para el caso de Colombia. Bien, quiero decirles que, bueno, creo que todos y todas conocemos aquí ya el caso colombiano desde larga data. Venimos hablando ya desde varios espacios, que las mujeres en Colombia hemos vivido largos periodos de guerras civiles y a lo largo de nuestra historia, y en el último conflicto llevamos cerca de 60 años. Es un conflicto degradado al extremo de la barbarie, un conflicto que no se atendió a tiempo con el diálogo o la salida política, sino que se usó la fuerza y el exterminio a todos los que querían un contrato social diferente. En el marco de un Estado-gobierno que falta su deber de garantías, que ha sido responsable directo de violaciones a los derechos humanos, un Estado que ha fomentado el paramilitarismo, un Estado machista, heteropatriarcal, con un sistema de justicia que impone la impunidad y un sistema social que sumerge a los grupos humanos en el más profundo abandono en términos de cuidado de la vida y de negación sistemática de derechos humanos. Tenemos todo conjunto para que la guerra continúe. En este largo conflicto no conocemos
las cifras exactas de las víctimas, menos las víctimas de abusos sexuales. Y esto es realmente vergonzoso. Tiene el Estado colombiano una deuda muy grande con las mujeres. Sin embargo, algo se ha logrado por el trabajo de las organizaciones de mujeres que han llevado a que las mujeres rompan el silencio. Y en ese sentido hay algunas campañas que han determinado algunas cifras. Por ejemplo, que cada año en Colombia se violan sexualmente por ocasión del conflicto 54.410 mujeres. Cada día 149 y cada año 149 y cada día 6 mujeres. Existe otro registro de la unidad de víctimas que dice que 8.394 personas fueron reportadas a esa unidad como víctimas de violencia sexual y el 88% de ese número son mujeres y niñas. Hemos de decir que todas las partes en conflicto han cometido violencia sexual. El ejército, la policía, el ejército de Estados Unidos que vive en algunas bases militares en Colombia y que tiene inmunidad diplomática y pasaporte diplomático, los grupos paramilitares en todas sus versiones que van mutando día a día y también las guerrillas. La violencia sexual en el caso colombiano puede catalogarse como un crimen de guerra, se ha catalogado como un crimen de guerra y tiene de hecho una categoría en este momento de crimen de lesa humanidad. Decir también que en territorios en guerra se reafirman y fortalecen el sistema patriarcal y se profundizan las acciones violentas contra las mujeres, como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento, el despojo de la tierra, los falsos positivos, el control de la vida civil, la prostitución forzada, la trata, un sinnúmero de conductas que amenazan la vida y el cuerpo de las mujeres, como también los casos típicos de odio, como los empalamientos, hasta el exilio y la migración forzada. Incluso creo que es una cosa muy acertada, que las mismas dinámicas de la guerra refuerzan los actos violentos de la vida cotidiana, familiar y de pareja, y eso incrementa entonces las violencias de género, como un aprendizaje vicario, claro, ¿no? También como en el caso de Guatemala, Colombia es un país altamente rico en biodiversidad, minerales, fuentes de agua, hidrocarburos, y en los territorios más ricos tienen asentamiento las empresas transnacionales explotadoras de estos recursos. Allí la dinámica de la guerra es una disputa profunda por los sujetos sociales en el territorio y también por el mismo territorio. Y en esos territorios donde están instaladas las multinacionales y las transnacionales, justamente tienen asentamiento las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas y las comunidades campesinas. Eso es caldo de cultivo para el incremento de la guerra, pero también para la ocasión de las violencias sexuales. Sobre la pregunta que cómo actúan los países de frontera, tránsito y destino, hemos de decir que Colombia tiene fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Todas las fronteras se enfrentan situaciones muy graves de violaciones a los derechos humanos. Y todas las personas continúan pasando esta frontera en busca de protección internacional. En un lugar de Tumaco, que se encuentra en la frontera con Ecuador, la violencia política y armada está aún muy activa. En esta región se encuentran las zonas de concentración de grupos militares. Existe una constante violencia sexual a las mujeres en tránsito, especialmente mujeres negras e indígenas que van hacia Ecuador en busca de protección y algunas van hacia abajo del cono sur. En la frontera con Brasil, Perú y Ecuador, las mujeres indígenas están aún más expuestas, sus casos son manejados por la propia justicia indígena y en esas zonas hay 14 pueblos indígenas y el 36% de los pueblos indígenas están en desplazamiento. Quiero mostrar que esta joya que tengo aquí, esta mochila, es una mochila guayú hecha por mujeres de la familia guayú de la Alta Guajira, la zona que da con Venezuela. Y en esta frontera, bueno, decir que estas mujeres tienen una organización social matrilineal
Pocas veces en la tierra encontramos una organización de mujeres matrilineal, y la fuerza paramilitar ocupó sus territorios, rompió su cultura, violó brutalmente sus cuerpos, y muchas de ellas hoy se encuentran en la frontera con Venezuela en situaciones muy degradantes. Por eso quería traer aquí la mochila para darle también presencia a las mujeres indígenas de Ubayum. Bien, decir que hay una crisis profunda, especialmente en Ecuador, Venezuela y Panamá. Y por otra parte se conoce que cerca de 6 millones de personas han sido desplazadas extraterritorialmente, y las víctimas siguen pidiendo protección internacional, pese a los acuerdos de paz con las FARC y pese a la negociación que se adelanta en Quito con el Ejército de Liberación Nacional. Las violencias prevalecen. Y siempre nos preguntamos, ¿paz? ¿Pero paz para quién? No queremos una paz neoliberal, necesitamos territorios libres de violencias, donde podamos transitar por las calles, donde los caminos sean seguros, donde la seguridad alimentaria la tengamos, donde aseguremos el disfrute de todos los derechos, que no nos dé miedo salir de fiesta, que podamos ponernos una falda corta o vestirme como a mí me dé la gana, y no tener la prisa y la imposición de un manual que me diga cómo tengo que comportarme en determinado territorio. Quiero decir también que estos 6 millones de personas estamos participando en esos procesos de paz, y que ha sido por esa diáspora organizada, es que a través de la incidencia política que hemos hecho, hemos logrado tímidamente ser nombrados, porque dentro de esos planes y programas que el gobierno planteó para los procesos de paz, no tuvo en cuenta los 6 millones de personas que están en diáspora y que la mayoría son mujeres. Yo siempre digo que el país del olvido los expulsó, como habla García Márquez del país del olvido, digo que el país del olvido los expulsó y en el olvido nos quedamos. Estos tránsitos también los componen redes de trata de personas por tierra, mar y aire. Los cuerpos de las mujeres son sometidos al abuso sexual, al sexo transnacional, a la utilización del cuerpo de las mujeres, que son obligadas también a portar drogas por bandas criminales, y también en su equipaje, pero también dentro de su cuerpo, que por aquí se les llama mulas, desafortunadamente. Se cierne sobre las libertades y los derechos humanos de las personas en migración forzada, exilio y refugio, una situación que amenaza con el olvido y el ostracismo. Se ve el incremento de la xenofobia y el racismo. No existe una política migratoria digna, no existe una política de refugio que atienda la problemática en términos de bienestar, de igualdad, de convivencia y disfrute de los derechos humanos de manera integral. Frente a la pregunta de resistencias y prácticas de resiliencia, esta mañana comentábamos que paradójicamente las más victimizadas tienen la capacidad de resiliencia transformadora y positiva, y muchas de estas mujeres, después de conocer que sus cuerpos han sido violados y después de reconocer que tienen derechos, pueden romper el silencio y se convierten en sujetas activas de derechos. Colombia tiene un compendio de normas, leyes creadas en favor de los derechos de las mujeres. Estas normas, leyes y programas han sido pensadas por ellas y han sido como un proceso de incidencia que han conseguido para que el mismo Estado les refrende y les convierta en ley todo eso que ellas creen, que nosotras creemos que va a resolver el problema, y que está muy bien lo que se ha creado, pero estas leyes, autos, normativas, protocolos, grupos de trabajo y muchos más instrumentos no son suficientes, porque la aplicación de la normativa es todo un proceso de transformación social y cultural, sumado al cambio de pensamiento en la aplicación de la misma norma, por parte de los operadores de justicia, para hacerla efectiva, por parte de las defensorías del pueblo, por parte de todos a quienes las mujeres acuden para hacer efectivos sus derechos. El acceso a la justicia es muy difícil y los grados de impunidad muy altos. Entre tanto, las mujeres seguirán siendo violentadas y violadas sexualmente con ocasión del conflicto o como crímenes de odio, y ni la justicia ni la reparación transformadora todavía no ha llegado. Bien, el proceso de paz que se adelantó en La Habana con las FARC y el gobierno
También hubo un proceso importante de resistencia y resiliencia que las mujeres logramos que llegara a La Habana con una propuesta interesantísima y logramos crear la subcomisión de género. También se presentó allí como una iniciativa de mujeres las 5 claves para un tratamiento diferencial para la violencia sexual en los acuerdos de justicia transicional. Esto fue muy importante. Porque se logró que los casos de violencia sexual tuvieran un tratamiento de crimen de lesa humanidad. Sabemos que los procesos de paz son una oportunidad, sabemos que es mejor que no haya conflicto armado para que salgan realmente los conflictos y para poder tratarlos con más claridad, para que se les quite el embeleco de pensar que lo que existe es guerra y por debajo existen una cantidad de violaciones y de agresiones a las comunidades y a las mujeres. Por eso es importante callar los fusiles y empezar a hablar de lo que realmente nos interesa. Y por eso creemos que es importante participar. Tenemos que estar muy atentas a que lo que se logró en La Habana se cumpla y tenemos que estar muy atentas a lo que se presente en Quito, también se incluya y también se cumpla. ¿Qué más les cuento? En esta experiencia de romper los silencios, facilitarnos la voz desde otros lugares del mundo y de otras latitudes, nos hemos constituido como colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas. Pero también participamos en otros procesos mixtos. Y como experiencia quiero decirles que en esos procesos mixtos organizativos, en la participación, nos encontramos con, por ejemplo, que alguna vez nos llamaron los mismos compañeros constructores de paz para decirnos, no hablen de violencia sexual porque eso no toca ahora. No pueden hablar de violencia sexual porque ustedes, hablando de eso, van a dinamitar el proceso. Y nos parecía que no estaba bien y bueno, nos dimos una discusión importante entre ellas y nosotras, entre ellos y nosotras, porque nos parecía que decir 60 años de guerra, de la última guerra, con un entramado grandísimo de impunidad, era una oportunidad para poder decir lo que nos estaba pasando y para que la mesa de La Habana pudiera reconocer, por lo menos en papel, lo que le había pasado a las mujeres que están en exilio, refugio y migración y a las mujeres que también están en Colombia, que ya perdimos la cuenta de cuántas mujeres han sido violentadas. Y bueno, efectivamente, a través de la subcomisión de género, se logró que se hablara del tema y lo más paradójico de todo es que cuando nos contaron las mujeres compañeras que participaron en La Habana, que cuando ellas plantearon el tema de la violencia sexual, la mesa de negociación, la mesa de las FARC dijo, claro, si ese es un asunto que ha ocurrido, tenemos que tratarlo, y se trató y no dinamitamos el proceso y el proceso fue admirado en todo el mundo porque es el primer proceso que inserta los temas de género y los temas de violencia sexual, por lo menos los que yo conozco en el mundo. Y por eso creo que eso es un elemento de resistencia que quería señalar. Pero vuelvo a decir, ¿la paz de quién? ¿Para quién la paz? Si no tenemos unos territorios libres de violencias para poder hacer la vida, no tenemos ni siquiera la casa nuestra libre de violencias. Entonces, ¿para quién la paz? No queremos, de nuevo decir, no queremos la paz neoliberal. Yo pienso también, y lo comenté esta mañana en el grupo de trabajo, que en una guerra tan brutalmente degradada, el sistema hace pensar como si eso fuera natural, pero que nosotros no podemos pensar que eso se naturalice. Y ponía un ejemplo de las audiencias públicas con los paramilitares en el proceso de legalización en la ley 975 que ocurrió hace como 5 años, donde un paramilitar le decía a las víctimas, porque las audiencias públicas son así, aquí está el victimario, ahí están las víctimas, y el victimario tiene que decirle que ocasioné tal daño y le pido perdón. Y entonces en un momento llegó el paramilitar y le decía algo así como, yo no considero que yo a usted la haya violado, porque usted me dijo, haga conmigo lo que quiera, pero por favor no le haga nada a mis hijos.
Y entonces, en esa naturalización de pensar que las mujeres son el instrumento para todo y por el cuerpo de las mujeres pueden pasar todas las violencias y nos tenemos que quedar calladas, pues es una tarea que tenemos todas y todos de buscar estrategias para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Y en los conflictos armados y en las guerras eso sigue pasando como si fuera una cosa natural. Voy a dejar aquí para darle paso a mi compañera Marta, que ella nos va a contar cómo se vive esa situación en los cuerpos de las mujeres y cómo estas situaciones también provocan movilidad, desplazamientos forzados, refugio, exilio y largas separaciones de familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Nos aprendí. Ya está. Muchas gracias. Primero que todo, saludarlos. Muy buenas tardes. Agradecerles por compartir conmigo y escuchar mi testimonio. Y pues, mi testimonio es algo un poco triste. Cuando tenía 11 años me violaron, me dejaron con un bebé que no pedí traer al mundo, pero lo traje porque era una vida que se estaba formando dentro de mí y no era quien para quitársela. Tomé la decisión de traer mi hijo al mundo. Ahora mi hijo tiene 29 años, es mi fuerza, mi fortaleza para seguir viviendo la impunidad que se vive en nuestro país. Para el terremoto del 99 perdí a mis padres. Yo soy, perdón. Gracias. Para el terremoto del 99 yo perdí a mis padres. Ahí empecé a trabajar por los derechos humanos de mi comunidad, en especial por los abuelitos, por los niños. Así vivimos un año en alojamientos temporales, mientras nos construyeron unas casas que nos las construyeron en muy malas condiciones, sin alumbrado público, con problemas de encantarillado, sin andenes, sin pavimentación. Bueno, nos entregaron las casas así, vivimos 10 años. Durante esos 10 años habían muchas necesidades para nuestro barrio. Yo soy de la Tebaida Quindío, de Colombia. Pues habían muchas necesidades, pero exigían una junta de acción comunal legalizada, que no la había, por eso no había quien reclamara los derechos y los recursos que habían para el municipio y para nuestro barrio. Ahí fue donde mi comunidad me eligió como presidenta de Junta de Acción Comunal y empecé a trabajar por mi comunidad. Tuve los logros que fueron las obras del barrio. Se lograron que se colocaran el alumbrado público, que se organizara el encantarillado. Cuando ya tuvimos una reunión con el señor alcalde y nos utilizó, a mí y a mis otros compañeros líderes comunales, para recuperar unos polideportivos que estaban invadidos. Nosotros ignorábamos con lo que nos íbamos a encontrar. Nos dijeron que teníamos que recuperar los polideportivos para los juegos comunales. Empezamos a trabajar en la recuperación de los polideportivos. Ahí fue donde no pensamos que esa jornada de trabajo nos iba a traer tantas desgracias y tanto problema. Fuimos primero a hablar con las personas que creíamos que tenían los polideportivos invadidos en unos cultivos de yuca,
pues no conseguimos nada, nos trataron muy mal, entonces regresamos nuevamente donde el señor alcalde, que lo que hizo el señor alcalde fue utilizarnos para que nosotros pusiéramos el frente y esta gente se diera cuenta que éramos los presidentes de las juntas los que queríamos recuperar los polideportivos, no el señor alcalde. Entonces volvimos donde él y le dijimos que era imposible, que esa gente no entregaban el polideportivo, que ellos lo tenían hacía muchos años y que de ahí no lo sacaban. El señor alcalde mandó volquetas del municipio y gente de ahí de la alcaldía, el ejército, la policía, para que recuperáramos el polideportivo. Finalmente se recuperó el polideportivo, se hacían jornadas con los niños, formamos equipos de fútbol y todo pues marchaba muy bien, pero mientras el alcalde estuvo ahí en la recuperación no pasó nada. Después de que el señor alcalde y la policía y el ejército se fueron del barrio, empezaron el acoso con mi persona, que era la que quedaba allí, con todos los de la Junta de Acción Comunal. Finalmente todos fueron renunciando, no quedaba sino yo y 3 compañeros más con que seguimos trabajando en las juntas de acción comunal, que trabajábamos en equipo. Empezó el acoso con mi hija al colegio, ya yo mandaba a mi hija al colegio, me la golpeaban, me le quitaban los cuadernos, me le robaban las zapatillas, no me la dejaban llegar al colegio, tenía a cargo 2 sobrinitos. Ya me colocaron el niño de 9 años a vender drogas, hablé con mi hermano, porque pues yo lo cuidaba pero no lo podía reprender. Ya mi hermano fue y habló con esa gente que me tenían los niños, el niño vendiendo droga y que no me lo dejaban ir al colegio. Pues a mi hermanito finalmente lo apuñalearon, mi hermanito duró 1 mes en coma, al mes siguiente mi hermanito murió. Continuaban las amenazas, me tiraban animales muertos, me quebraban los vidrios, tenía una tienda, una sala de internet. Mi negocio empezó a bajar porque ya no, los proveedores ya no podían ir a surtirme en el negocio, ya no me lo dejaban ir a surtir. Bueno, así continué 1 año en esas circunstancias, fui a pedir ayuda al señor alcalde que me diera protección, me la negó, me dijo que no habían recursos para ponerme en una persona que me cuidara o que no podía, que tranquila, que no pasaba nada, que eso era por asustarme. Una mañana se me metieron por el patio de la casa, unos hombres armados, encapuchados, me dieron 24 horas para que desapareciera del barrio, del municipio y renunciara a la Junta de Acción Comunal, porque yo ya no dejaba a los niños que vendieran drogas, sino que yo ya los ocupaba en juegos. Yo ya los ponía, formamos equipos de fútbol, rescatamos 6 equipos de fútbol de niños de 9 y 10 años que estaban tirados en la drogadicción, en la calle. Los logramos rescatar de la droga, formamos equipos de fútbol, ya los niños no querían vender drogas, sino que ellos querían era jugar y comer. Como podíamos como equipo, conseguíamos recursos para hacerles a los niños un almuerzo, cocinábamos con leña, entre todos los niños conseguían la leña y yo y otras compañeras líderes comunales les hacíamos la comida, les dábamos un plato de comida caliente a los niños, a los abuelitos, y esa era la rabia de esta gente porque ya los niños no querían vender droga, ellos querían ir a comer y jugar. Finalmente me sacaron de mi casa, me tocó entregar mi negocio. 1 año me fui de la Tebaida Quindío a vivir a Armenia, donde viví 1 año. Ya tenía 1 año de haberme ido de la Tebaida, ya habían asesinado a mi hermano, no sabían dónde estaba, me quitaron mi casa, me quitaron todo. Estaban en cosecha de café, ya a mí me tocaba trabajar para ayudar a mi casa
a mi esposo para ayudar con el hogar. Yo ya no tenía un negocio, ya no tenía una casa, ya me tocaba trabajar para ayudar. Me fui a recolectar café y ya mi niña de 14 años ya me tocaba pues que ella se hiciera cargo de la casa para yo poder trabajar para aportar. Mandé a mi hija al mercado, a hacer mercado, y pues la encontraron en el mercado y me la apuñalearon. La obligaron a decir dónde estábamos viviendo y yo dónde trabajaba. Mi hija finalmente les dijo, me esperaron a la salida de la finca donde yo estaba recolectando café, me golpearon, me cortaron el cabello, me violaron, me dejaron un mensaje que eran las águilas negras y que le dijera a mi otro compañero líder comunal que si no renunciaba a su negocio, a su casa, a la Junta de Acción Comunal y desaparecía del municipio, lo asesinaban. Yo alcancé a llamar a mi compañero y le comenté el mensaje que me habían dejado, pues él no me hizo caso. A las 6 de la tarde lo asesinaron, a la mañana siguiente. Puse la denuncia por medio de la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía, pues eso solamente se quedó en el documento porque no hicieron nada. Continué mi vida, me seguían las amenazas constantemente al teléfono de la Unidad Nacional de Protección porque fui a pedirle ayuda al señor presidente hasta Bogotá porque la inseguridad era horrible y me fui un día hasta Bogotá y me planté en la puerta del Palacio de Justicia hasta que el señor presidente se dignó a atenderme después de haber estado toda una noche y casi todo un día. Me vino a atender por la tarde. El señor presidente, la ayuda que me dio fue un chaleco antibalas y un celular sin minutos, por medio pues de la Defensoría del Pueblo y pues toda la gestión que hice. Así continué un año con eso que no servía y el teléfono de la Unidad Nacional de Protección era donde me mandaban los mensajes amenazantes, no sé cómo se consiguieron ese número, pero a ese teléfono era donde me llegaban los mensajes, me llamaban. Continué mi vida. A principios del año pasado me tiraron ácido, me quemaron partes de mi cuerpo. Tuvo que haber pasado todo esto para poder que la Fiscalía adelantaran una investigación y fueran y hicieran la inspección de donde me había ocurrido, donde me habían violado y donde me habían hecho un año atrás todo. Una investigación que hicieron y me acogieron como testigo protegido, pero solamente se quedó en el documento porque nunca me protegieron. Después de que me quemaron y todo, ahí sí me pudieron dar la Unidad Nacional de Protección, 2 escoltas, una camioneta 4 puertas, que no era lo que yo les pedía, porque yo solamente les pedía que me sacaran de ahí, donde estaba sufriendo tanto, donde me estaban haciendo tanto daño, pero les pareció más fácil pagarme 2 hombres de protección, 2 escoltas, una camioneta 4 puertas que sacarme de allí. Yo ya tenía más ganas de morirme que de seguir luchando. Me tragaba todo lo que me pasaba sola porque no quería involucrar a mis hijos ni a mi esposo. Cada día las cosas se me salían más de las manos, el problema iba avanzando cada día peor, hasta que llegué por medio de la Defensoría del Pueblo. Contactaron con Somos Defensores en Bogotá, que le doy las gracias. Somos Defensores contactó con Amnistía Internacional, que gracias a estas 3 entidades yo puedo decir, puedo hablar y puedo decir que estoy bien, porque gracias a esto me tienen en un tratamiento psicológico, psiquiátrico, me ayudaron con mis quemaduras. Aquí pude sanar, hace un año que vine de Colombia, ya se me terminó el programa porque ya se me termina este mes, el 16 de noviembre, me toca regresar nuevamente a Colombia
porque allí están mis hijos, allí está todo, allí está toda mi vida. Voy a regresar, no sé a dónde voy a llegar, porque no tengo nada, no tengo sino mis manos para trabajar y empezar de cero donde quiera que llegue. Quiero agradecerles a todos por la atención, muchas gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes, a Betty por tenerme en cuenta, para poder sacar este dolor que a lo menos aquí puedo hablar, yo sé que en Colombia no lo puedo hacer. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, gracias Marta por la generosidad y por la franqueza de compartir el testimonio. El testimonio de Marta es el testimonio de muchas mujeres en el mundo, de muchas mujeres en la guerra, de muchas mujeres en Colombia. Bien, entonces ahora mientras pasamos este trago, voy a tomar agua. También quiero decir que por lo menos ni Guatemala ni Colombia, no sé si México, no hay servicio de salud. El sistema de salud es absolutamente privado y hay es decir, acceder a la salud es todo un privilegio. Con lo cual todo el tema de violencias con el cuerpo de las mujeres no es atendido si no se paga grandes cantidades de dinero para poder acceder a la salud. Y en ese sentido creo que es otra violación más que ocurre por el mismo derecho a la salud, que creo que también es lo que pasa en Palestina, ¿no? Ahora nos queda un ratito para comentarios, para preguntas y intercambios entre todas, ustedes y nosotras. Es el momento de las preguntas y los comentarios. Se me pone muy mal. Por allá hay una pregunta. Sí. Hola. Bueno, soy la compañera mexicana que, bueno, nos conocimos en el grupo de… ¿Escucho un eco? ¿Nos escucha bien? Sí. Bueno, sí. Bueno, soy Renata, soy mexicana, estuve en el grupo de trabajo de la mañana y, bueno, me pidió Betty que si podía compartir algo. Realmente ahora estoy muy conmovida por el testimonio, gracias a las tres por el testimonio, por lo que han compartido, pero especialmente a ti. ¿El nombre? ¿Tu nombre? Marta Lucía. Especialmente gracias, Marta. Ahora le decía a mi compañera que no tenía muchas cosas que quería compartir de México, por lo que me decían del tema de fronteras. Pero estoy un poco movida por lo que nos has compartido y que, como dices, lamentablemente esa es la realidad de muchas mujeres en México, en Colombia, en Guatemala y en muchos en Palestina, ¿no? Bueno, el tema que a lo mejor compartimos con ustedes, con Colombia, pues el tema del narcotráfico, ¿no? Bueno, quiero poner un poco en orden mis ideas. El tráfico, bueno, como Guatemala, México es un país de origen, de tránsito y de destino, de migración.
principalmente centroamericana, como lo comentaron, lo comentó la compañera Ana Silvia desde Guatemala. Y bueno, la violencia que sufren tanto hombres, mujeres y niños en todo su recorrido va desde el asalto, la tortura, el secuestro, el asesinato, no solo por el sufrimiento que trae consigo el recorrido, el sufrimiento físico al que se exponen porque tienen que migrar de una manera invisible. Entre más invisible sea su recorrido, pues así pueden progresar, pero con esa invisibilidad se van sus derechos y como la dignidad. Entonces, por una parte está la parte física, que son, no sé si han visto alguna imagen o documental, la gente en México, desde la frontera con Guatemala hacia Estados Unidos, viajan por trenes, pero son trenes de carga, no son como trenes de aquí de pasajeros. Entonces ellos viajan como polizontes, ¿no? Van cogidos de ahí. Y bueno, eso es los riesgos físicos que eso conlleva, pues son muchos. Pero bueno, dejando un poco de lado estos riesgos físicos, a lo que me quiero enfocar son los riesgos específicamente de las mujeres, los niños y las niñas, y quiero agregar las mujeres transgénero también. Porque inicialmente, antes de que empezara, en 2006 inició una guerra contra el narcotráfico en México y los cárteles, unos específicamente, expandieron su trabajo, sus negocios al tráfico y trata de personas. Y estos inmigrantes y refugiados pues son una fácil presa, digamos, para la trata y tráfico. Como les mencioné anteriormente, ellos viajan de una manera invisibilizada, ese es el sentido o de la única manera que pueden viajar y hacer su recorrido migratorio. Entonces, pues el narcotráfico y los cárteles lo saben perfectamente, entonces es una presa fácil para ser captados, para un secuestro masivo, para obtener dinero. Y también en el caso de las mujeres y de los niños, las niñas y mujeres trans, para su explotación sexual. Puede ser desde la captación para la violación sexual y el sometimiento y el poder y después dejarlas, o cuando deciden que sean sus parejas sexuales, ¿no? Entonces ya es un secuestro pues que no tiene fin. O está el tráfico y la trata de personas, que las chicas por la situación como viajan necesitan de alguien que muchas veces les prometen que las van a pasar por el país, y así es como son más vulnerables a caer a las redes de trata. Y ya una vez ahí, pues como bueno, muchos sabemos, es muy difícil salir de estas redes de trata porque, pues bueno, ya no voy a hablar específicamente, pero es desde el engaño y después del engaño es la explotación, y la explotación les quitan todos los recursos porque, bueno, eres extranjera, no tienes pasaporte y a tu comunidad no puedes regresar porque ya los tenemos en contacto, entonces es la amenaza. Entonces, bueno, estas chicas son explotadas y vendidas sexualmente en todo el recorrido migratorio, pero especialmente, o mi experiencia es en la frontera sur con Guatemala. Y bueno, solo lo que quisiera agregar, creo que no difiere mucho de las situaciones que mencionaron anteriormente las compañeras. A lo mejor en una es la guerrilla, en el otro es el narcotráfico, pero al final son los cuerpos de mujeres, de niñas y de mujeres trans que también son violentadas y en un nivel muchas veces mayoritario, pero que es el mismo sistema, ¿no? Es el mismo sistema de opresión y de explotación y de uso del cuerpo de la mujer que al final pues no es protegido. Y lo que mencioné anteriormente, que cuando el sistema de asilo o protección, de protección internacional, pues es muy escaso porque no hay acceso al procedimiento. El acceso al procedimiento es muy difícil por la invisibilización de la población, porque inicialmente ellos quieren ir hacia Estados Unidos y porque, pues por el nivel de corrupción, ¿no? Ellos no hay una seguridad y una confianza en las autoridades, porque las autoridades trabajan, muchas de ellas, en colaboración con los grupos de narcotráfico. Entonces,
ellos no se sienten con la confianza muchas veces que fueron a denunciar porque han visto que en los lugares donde las violaban o secuestraban habían autoridades públicas, habían policías, entonces no está esta seguridad y esta confianza a acceder a la protección. Y bueno, son muchos los temas, no lo tenía como organizado para compartirlo, pero bueno, que es una realidad distinta a lo mejor en el entorno geográfico y a lo mejor la cercanía con Estados Unidos, que en la frontera norte ya es otro tipo de violencia, y los feminicidios que ustedes me imagino saben a lo largo de todo el país, pero especialmente en las fronteras. Probablemente esta diferencia de estar al lado de Estados Unidos nos da alguna particularidad, pero lo que he escuchado de Colombia, lo que escuché de Guatemala y Palestina tienen sus grandes similitudes. Y bueno, gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias a ti. Vale, merci. Bueno, mi pregunta es para Juana, ¿sí? Mi pregunta es que ¿cómo se puede impedir un acoso sexual si en un país como Palestina o Arabia Saudí, aunque no salgan en las noticias, el contexto, la sociedad o las leyes no te ayudan? Vamos a ver, es muy diferente. Perdón. Hay mucha diferencia entre Arabia Saudí y Palestina, pero una diferencia enorme. En primer lugar, Arabia Saudí tiene unas leyes súper fuertes contra la mujer, es decir, ahora lo último que han aprobado ha sido conducir, y ha sido porque un chofer intentó violar a una mujer y entonces eso, y porque creen que hay algo de apertura. No, en Palestina las mujeres trabajan, van en coche, conducen, tienen una libertad enorme. Otra cosa, las leyes en Palestina favorecen a la mujer, se hicieron después de la Autoridad Nacional Palestina entrara en el 95 y hubo un congreso, y gracias al empuje de los comités de mujeres, una de las cosas que más le deben las leyes que hay mejoradas mucho en Palestina, que no las hay en otros países árabes, por cierto, pero es muy diferente que haya leyes y que las cumplan. Así que el problema que tenemos en Palestina, que es familias, pueblos, nos conocemos, si una mujer, a lo mejor yo, mi familia, la familia Rismawi en mi pueblo son 800 miembros, pues claro, hay jueces, policías, hay de todo, magistrados. Entonces, si tú denuncias, pues te viene el familiar o el patriarca de la familia y te presiona para que quites la denuncia y diga, vas a provocar que el honor de la familia sea manchado. Entonces, ese es el problema real, la policía, esto. Las leyes existen y que están ahí, pero de eso a que se cumplan hay un largo plazo. Lo que pasa es que últimamente hay una cosa importante que yo quiero destacar, es que hemos visto tanta amargura y tanta que existimos en los países que vivimos, es que voy a decir algo positivo porque creo que nos estamos demandando en la tristeza y en esto, porque eso, si hay algo bueno en este mundo es que aquí hay una mujer que ha venido a contarlo y que nosotras estamos aquí. ¿Eso qué significa? Que las mujeres estamos avanzando mucho en todos los países, sea donde sea, y en el que a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que nos vengan, no vamos a retroceder un paso. Por lo tanto, esto que estamos aquí nosotras significa mucho para nosotras. Yo que vivo en el mundo árabe y que es muy difícil avanzar, pero que lo está haciendo. Y te digo un dato importante que parece insignificante, pero que es primordial. En las universidades palestinas, actualmente las matriculadas son 80% de mujeres. Ese avance significa que a pesar de que estén casadas, divorciadas, pequeñas, mayores, tengo una compañera que tiene 50 años, hace 2 años ha acabado su carrera, tiene su carrera terminada y es abuela. Eso significa que a pesar de todo no retrocedemos y vamos a seguir, porque lo estamos demostrando.
Por allá hay otra pregunta. No, yo muy breve y va dirigida a Marta. Bueno, cuando ha terminado ha comentado que tienes que regresar en breve, me parece que has dicho en noviembre, y un poco en la línea que comentaba ahora Juani, de todo este trabajo que estáis haciendo tan potente, de tanta visibilización de vuestras realidades. Comentarte a ti, Marta, imagino que esta gestión la has hecho, pero ¿hay posibilidades de que vuelvas otra vez hacia afuera? Ahora vas a volver a tu país, entiendo, con tu familia, como has dicho, y todo esto, pero tu testimonio, que hoy nos ha conmovido a todos, es cierto. Bueno, sería interesante continuar en esta línea, tú y otras mujeres que lo pueden hacer, claro que sí. Por eso que, bueno, el hecho de, lo más lo decías como un poco de amargura, en cierto modo, claro, el tener que regresar, ¿no? No sé, has podido contemplar, es un programa de amnistía, ¿no? Entendido, en el que estás y que ahora acaba, ¿no? Abundar un poco en tu caso, perdona que no estoy planteando nada genérico, pero bueno, sí que es interesante ver qué ocurre con estas mujeres que podéis salir de vuestras realidades y que de alguna manera os dan una ayuda, programas internacionales, entiendo, y que ahora tienes que regresar. Hay una temporalidad, supongo, pero bueno, nos expliques un poquito cuál es tu situación. Gracias. Pues ese es el problema en Colombia, de que las mujeres de Colombia tienen mucho miedo de denunciar, de hablar, porque allí nos callan, allí no nos dejan hablar. Entonces nosotras allí nos queda muy difícil buscar medios para uno poder expresar lo que siente, lo que vive. Es muy difícil porque en mi caso, por ejemplo, todas las denuncias están, pero 6 meses después de yo haber estado ya aquí, sencillamente la fiscalía que hizo con mi caso lo archivó y me mandaron un comunicado, caso cerrado, porque no hay quien reconozca. Entonces, ¿para qué va a denunciar uno? Se toma uno el trabajo y las amenazas y se juega hasta su propia vida por ir a poner una denuncia para que 6 meses después la archiven. No hay lógica. Allí estamos desprotegidas totalmente. Todo queda impune. Yo le quiero complementar a Marta, que sí que es verdad que esas cosas pasan y por eso existen grupos en Colombia que acompañan esos procesos. Aquí tenemos las mujeres de la OFP, de la Organización Femenina Popular, que tienen un trabajo grandísimo de atención también en violencia sexual, en los conflictos armados. Existe un movimiento muy importante en Colombia también, pero hacia la pregunta que hacías, el tema es que hay un programa en el que yo también trabajé en Colombia, por eso nos conocemos, que es de refugio temporal. Solamente es 1 año porque España no tiene un programa de refugio. España, no, vuelvo a decir, no tiene un refugio digno, es un derecho vacío de derecho. Y en ese caso, como no tiene un programa, políticas de refugio, mejor dicho, solo puede ser temporal. Y se puede quedar, es verdad, pero se quedará en condición de migrante normal, y ya eso tiene un componente muy importante porque es otra revictimización, empezar otra carrera de obstáculos por la lucha por la vida. Y yo soy consciente de que estar lejos de la familia, con hijos pequeños, la ruptura de su familia, de su hogar, de lo que ella es ir a la migración, es andar desnudo por ese lugar donde tú llegas. La migración es una situación muy terrible, no encuentro la palabra para decirla, ¿no? Aunque hablemos aquí el mismo idioma, es muy complicada, y tampoco sería justo con Marta. Para Marta hay un posible recurso de que pueda ir después de que venga a Colombia, un país vecino la puede acoger, pero volvemos a decir, son condiciones de refugio
que sí es verdad que le pueden brindar protección, pero no era Marta la que tenía que estar lejos del país, sino su agresor. Así de sencillo, no es ella. ¿Otra pregunta del público? Sí, yo, muy buenas tardes, y mi pregunta es para Juani, pero me gustaría dar todos mis ánimos a Marta y decirle gracias por compartir tu historia con nosotros. Me ha tocado mucho, la verdad, y que gracias por dar el paso adelante y que muchos ánimos y adelante. Muchas y mi gracias. pregunta para Juani es si vuestra organización solo trabaja con las mujeres de Palestina o con más países árabes. Bueno, nuestra organización prácticamente el trabajo es que tenemos limitación económica también. Trabaja en Palestina y con las mujeres palestinas, que es un trabajo suficiente. Pues date cuenta que en Palestina la población es el 48% es menor de 18 años. Tenemos una lista de niñas que hay que ayudar y educar y sacarlas adelante. Pero, por decirte un dato, mi jefa, la directora de la HEL, que es una mujer, por cierto, está dentro del Comité de Mujeres Árabes. Es decir, de todos los países árabes hay un comité central. Ella es una de las representantes de Palestina, es una mujer muy, muy trabajadora, muy feminista, y que este año, por cierto, fue invitada con todas las mujeres árabes a las Naciones Unidas, donde no sé si yo veo incluso, bueno, es importante que lo haga, pero es como un lavado de imagen. Invitó a todas las mujeres árabes para que expusieran los problemas que tienen, imagínate con todo Oriente Medio explotado. Entonces resultó que ella, bueno, después de que los Estados Unidos, para darle el visado, la mareó y la tuvo en interrogación 3 horas, casi a punto de no dejarla entrar. Y cuando llegaron allí se dieron cuenta de que no habían dejado entrar ni a las mujeres sirias, ni las iraquíes, ni las somalíes, ni las sudanesas, y las Naciones Unidas ni protestó ni nada. Las que protestaron fueron las compañeras, que hicieron una manifestación diciendo: ¿pero qué sois? Naciones Unidas. Y estas mujeres, que son las realmente refugiadas, que realmente son las que tienen que exponer todos los problemas que tienen como refugiadas y como mujer en Oriente Medio, en países árabes, no la dejáis entrar. Así que resultó un compendio mal hecho. Y quiero decirte que estamos en relación y en comunicación con todos los países árabes, se llama Libia, Túnez, pero el trabajo que realiza nuestra organización es dedicado exclusivamente a la mujer palestina. Porque aparte de Palestina hay muchos países que las mujeres sufren violencia de género, el acoso sexual, como por ejemplo Afganistán, Kabul, etc. Hay muchos países. Mira, Oriente Medio en estos momentos tiene 15 millones de refugiados. Con eso es un dato. Imagínate, de todos esos países que tú has nombrado y más. Y más hay. En Egipto, la violación de una mujer, y este es otro dato, es cada 3 horas una violación. Egipto, país árabe. En Jordania no te quiero ni contar, porque ahí hay un compendio de refugiados imposible, que las tratan de una manera. Yo, cuando paso la frontera, tengo que pasar por Jordania, ya que los israelíes no me dejan salir por el aeropuerto de Ben Gurión, tengo que salir por Jordania. Me doy cuenta de eso, porque yo, como española, con mi pasaporte, me tratan con más respeto. Pero si vieras cómo tratan a mi hija o a las palestinas, peor. No quiero decirte cómo. Pero no lo sé. Por eso mi hija es una feminista que tenía que haber estado aquí más que yo hablar, porque te podría contar de 1000 cosas. Una batalladora total por los derechos de la mujer árabe. Por eso te digo que la mujer árabe necesita salir más y que la traiga y que la escuchéis, porque casos como estos tiene a miles. Y es muy triste. Pero, por otro lado, es la mujer más peleona que hay. Por eso le digo a ella que, a pesar de todo lo que ha pasado, ella yo sé que va a salir adelante,
que va a seguir peleando, porque nosotras estamos hechas de otra madera y ya está. Y como madera somos fuertes y nos han dado muchos palos, pero siempre salimos adelante. Y eso es una cosa que no nos va a quitar nadie. Así que, para todo. Sí. Vamos cerrando esta mesa. Mañana, les agradecemos mucho la presencia, la atención. Mañana tendremos de nuevo a la hora acordada en el programa. Los esperamos y las esperamos para continuar en estas discusiones sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias.